Hola, muy buenas tardes a todas y todos las personas que nos acompañan desde Facebook Pilares, en este diálogo Pilares que está siendo transmitido en todos los pilares de la Ciudad de México. Diálogos Pilares es este espacio en donde podemos conversar, debatir, generar crítica y sobre todo dialogar sobre temas que nos interesan. Nuestros seguidores en redes pueden hacernos comentarios y preguntas que serán contestadas por nuestra invitada especial durante la charla. Nos encontramos en el Centro Cultural y Social Portales, en Pilares Carlos Monsiváis, desde donde tenemos el honor de recibir a un público muy animado que nos acompaña a platicar sobre personas con discapacidad en la educación comunitaria. Recibamos con un fuerte aplauso al arquitecto Javier Hidalgo, nuestro coordinador general de los 300 pilares de la Ciudad de México. Gracias a todas y todos los que nos ven desde los pilares. Nos da muchísimo gusto hoy. Vamos a tener una gran personaje de una muy relevante participación dentro de Pilares en este que va a ser el número 15 de los diálogos Pilares. Recordar que el primero que tuvimos, pues se trató el tema de la diversidad. En el segundo vino Hugo López-Gatell a hablarnos de temas de adicciones. También ya participó Paco Ignacio Taibo II, Samuel Salinas, el primer coordinador de Pilares. Armando Bartra ha estado también en este diálogo Pilares. Alfonso Revilla, y también Omar García, el 44, el diputado Manuel Vázquez de los 43. Rafael Barajas el Fisgón fue el octavo ponente. Jimena Palafox, una compañera docente de Pilares, y también la doctora Betsabe Márquez Escamilla han estado como ponentes. También hay que considerar la participación de José Hernández, el Monero Hernández, quien también nos hizo el gran apoyo de participar. La maestra Silvia Aguilar Martínez, también Elizabeth Martínez Serrano y el gran Poncho Gutiérrez, que participaron en este ejercicio de diálogos que tenemos en Pilares, que ha sido muy fructífero. Hoy tenemos la participación de alguien a quien además queremos mucho, que ha hecho historia dentro de Pilares. Es nada más ni nada menos que Maribel Ortega Álvarez. Un fuerte aplauso, por favor. Maribel Ortega Álvarez. Ella es licenciada en Psicología con mención honorífica por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es orientadora humanista y psicoterapeuta por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. También es tallerista en Pilares en el área de inclusión educativa de las diversidades, y también es directora de AVE de México, una asociación con 35 años de experiencia dedicada a la promoción de la salud sexual y a la prevención del VIH en población clave y en situación de vulnerabilidad, por género, identidad o orientación sexual, edad o discapacidad. Es persona con discapacidad y activista por la inclusión y los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Así que pues hoy nos da un gran gusto contar con la participación de Maribel Ortega Álvarez, a quien le damos el micrófono para que inicie su ponencia en este día. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Sí, muchas gracias, arquitecto, muchas gracias a todas, a todos ustedes. Para mí es un placer poder compartir este diálogo precisamente aquí en Pilares, donde hemos hecho realidad la educación comunitaria y donde hemos estado participando las personas con discapacidad, enfrentando retos y encontrando aprendizajes al respecto.
donde tenemos una área de inclusión que favorece nuestra participación y que favorece el que podamos estar inmersas en la educación comunitaria. Es un gran placer para mí. Primero quisiera comentarles sobre mi experiencia como persona con discapacidad visual. Yo primero aprendí a desarrollarme utilizando los recursos que tenía por medio de los sentidos con los que cuento. Posteriormente fui dándome cuenta del significado de tener una discapacidad y también me fui dando cuenta que mi red de apoyo me protegía de actitudes de devaluación, de actitudes negativas hacia mi persona y me hacía saber que yo era valiosa y que mi diferencia era algo enriquecedor y que era parte de la vida y que no era motivo de vergüenza, ni de pena, ni de inferioridad. Posteriormente me encontré con personas con discapacidad con quien empecé a conocer más sobre los diferentes temas que sirvieran para mi desarrollo y también me empecé a dar cuenta que la discapacidad no es un asunto personal, sino un asunto social, que es un asunto que involucra a todas las personas, porque al principio yo creía que las barreras enfrentadas por mi discapacidad me tocaba enfrentarlas a mí sola y yo era quien tenía que resolverlas y yo era quien tenía que encontrar los recursos para poder adecuarme a la sociedad y a las necesidades que tenía esta sociedad. Después me empecé a dar cuenta que no, que más bien la sociedad tiene retos porque tiene barreras y las barreras y la sociedad es excluyente y que entonces hay que hacer algo juntas y juntos como sociedad. Y reflexionando todo ese camino que recorrí, me di cuenta lo importante que es la educación y que ha sido la educación en todo este andar. La educación desde niña en la familia, cuando me proveyeron de los materiales, de los juguetes, de la información, de todo lo que podría ser accesible para mí, para conocer el mundo, para conocer de la vida, para poder saber cómo interactuar. Esa fue una educación que recibí en casa y que fue accesible y que fue incluyente y que mi familia lo hizo sin tener en ese momento la teoría, lo hicieron porque sintieron que eso era lo adecuado. Posteriormente, la educación entre pares con mis otras compañeras, compañeros con discapacidad, la educación de mis maestras con discapacidad y docentes que también fueron aliadas y que se metieron al mundo de discapacidad para saber qué cosas me podrían servir a mí. A mí me enorgullece saber cómo la educación ha estado siempre para que haya podido ser así mi desarrollo como persona con discapacidad. Y es que la discapacidad es muy importante saber que la vivencia y los logros que tenemos las personas con discapacidad tienen que ver con la red de apoyo con la que podamos contar, las oportunidades que podamos tener de acceso a la educación, las oportunidades para ejercer nuestros derechos. No es solamente una cuestión de fuerza personal la que nos hace lograr y salir adelante, es el contar con oportunidades que nos permitan desarrollarnos. Las personas con discapacidad enfrentamos mayores situaciones de pobreza, menor acceso a la educación. Entonces, como sociedad requerimos hacer algo para que no seamos solo el 1%, el 10%, las personas con discapacidad que logramos tener una carrera o que logramos estar participando de manera activa a nivel laboral, sino que seamos todas las personas con discapacidad quienes tengamos esa oportunidad. Entonces tenemos un gran reto como sociedad para poderlo lograr y la educación juega un papel muy importante para ello. La discapacidad actualmente, me gustaría comentarles, se define como la suma
de limitaciones específicas que puede tener una persona, más las barreras que hay afuera en el entorno, y que esa suma provoca desigualdad de oportunidades y de derechos. Y esta definición está en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es una definición muy importante porque habla de las barreras, habla de que hay barreras afuera, y entonces de que la discapacidad no solo es asunto de quien la vive, sino de toda la sociedad, para que podamos contrarrestar las barreras. Hay barreras físicas, hay barreras de actitud, hay barreras informativas, hay barreras de comunicación, y el gran reto es apoyarnos para poder contrarrestar estas barreras y lograr que las personas con discapacidad nos podamos desarrollar en igualdad de condiciones con las demás. En este sentido, la educación cobra un papel muy importante, tanto para que las personas con discapacidad tengamos los elementos, las herramientas para enfrentar las barreras que existen, y también para que socialmente se sepa favorecer la inclusión y la accesibilidad, y socialmente podamos contrarrestar las barreras entre todas y todos, ¿no? Entonces es muy, muy importante el tema de la educación. Hablando de la discapacidad, mencionamos tanto la discapacidad visual, las personas ciegas o de baja visión. Por otra parte, la discapacidad auditiva, donde están las personas sordas y personas hipoacúsicas. La discapacidad motriz, la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Y bueno, hay discapacidades que son múltiples, hay personas que tienen 2 o más condiciones de discapacidad, y de acuerdo a las discapacidades que cada quien tengamos, hay barreras que representan mayores obstáculos. Por ejemplo, alguien con discapacidad motriz, el que una actividad sea en un segundo o tercer nivel y que no haya elevador ni rampa, representa una barrera que, aunque la persona quiera estar en esa actividad, pues no va a poder estar porque se le va a complicar para subir, por ejemplo, si usa silla de ruedas. El que no haya interpretación en lengua de señas en alguna junta, en alguna clase, pues va a representar una gran barrera para las personas sordas que no van a tener acceso a esa información. O el que la señalización no esté en braille y que no haya guías para el bastón en la calle o en las vías públicas o en los espacios educativos, pues representa una gran barrera para las personas ciegas. Entonces, es pensar en las diferentes discapacidades para poder reconocer las barreras que cada quien enfrentamos. El que no tengamos material en lectura fácil es una barrera para personas con discapacidad intelectual, pero también con personas sordas cuya lengua materna o primera lengua es la lengua de señas, porque el español es la segunda y no va a ser tan fácil entender un texto que esté tan complicado, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco hablar de las barreras. Y bueno, yo quiero comentar que actualmente nos encontramos promoviendo el modelo de inclusión, en donde estamos favoreciendo que las personas con discapacidad participemos en todos los espacios y que tengamos acceso a derechos. Pero este modelo surgió a partir de la lucha de muchas personas con discapacidad, de familiares y de personas aliadas. Hubo otros modelos a nivel histórico. Por ejemplo, primero hubo un modelo que era un modelo de segregación, de exclusión. Primero, sacar a las personas con discapacidad de la ciudad o del territorio donde vivían, incluso desterrarlas o incluso asesinarlas en algunas culturas. Personas que tenían ciertas características físicas, sensoriales, se consideraba que no eran útiles para esa sociedad y pues las desterraban, las excluían,
Posteriormente hubo un movimiento humanitario, pero dijo, bueno, no hay que excluirlas, no hay que desterrarlas, pero hay que tenerlas en un internado, hay que tenerlas aparte. Era un movimiento que parecía muy de avanzada, pero todavía era un movimiento que nos segregaba, porque nos separaba de los demás. Todavía yo conocí personas que vivieron en un internado toda su infancia por el hecho de tener una discapacidad, porque esa era la alternativa que se les ofrecía a las familias. Y bueno, a veces en esos internados y poco a poco se fue avanzando y se les enseñaron habilidades para que pudieran desarrollarse y aprender. Sin embargo, empezó a trabajar porque hubiera el derecho a participar en la misma escuela, en la misma fiesta, en el mismo trabajo que participan las demás personas. El derecho a estar integradas en la sociedad. El derecho a que si una persona tenía que llevar a su hijo, a su hija a la escuela, no tuviera que atravesar toda la ciudad porque hasta allá estaba la escuela especial y no tuviera que gastar tanto dinero, tanto tiempo para poder llevar a su hijo, a su hija con discapacidad y se le hiciera más fácil que ese hijo, esa hija tuviera acceso, ¿no? Porque a veces es fácil echarle la culpa a la familia, pero si la familia no tiene los recursos y la escuela está al otro extremo de la ciudad o hasta el otro municipio o hasta la capital, a veces la familia, pues aunque quiera, no puede hacerlo. Entonces era defender que las personas con discapacidad pudieran acudir a la misma escuela, a la que está en la esquina, a la que está en tu comunidad. Y desde ahí se trabajó por el derecho a la integración. Y fue un modelo donde a las personas sí se les aceptaba, ya por la lucha por los derechos, se logró que nadie le pudiera negar la entrada a las personas con discapacidad a una escuela, por ejemplo, pero estaban ahí, pero estaban a veces en el rincón del salón, o estaban ahí y era una persona ciega la que estaba estudiando y el profesor o la profesora usaba el pizarrón y no explicaba de qué se trataba y la persona ciega pues no sabía de qué se trataba y se quedaba en desventaja. O no usaban la lengua de señas y entonces la persona sorda se quedaba sin saber de qué se estaba hablando, o se le exigía a la persona sorda que hablara el español y se le maltrataba para que lo hiciera. Ese era el modelo de integración. Querían que nos integráramos nosotros, nosotras, a esa sociedad que no quería hacer ningún cambio. Era, pues, tú pediste venir, pues ahora siéntate y hazle como puedas, ¿no? Entonces, se trabajó por el derecho a la inclusión. El derecho a la inclusión, que es este último modelo en el que estamos actualmente, es, queremos estar, pero queremos tener las condiciones que nos permitan tener nuestra participación en igualdad de condiciones con las demás. Entonces queremos tener la oportunidad de que en ese espacio haya condiciones de accesibilidad, tanto física como de información y actitudinal, para que podamos participar todas y todos en igualdad de condiciones, porque además esto es enriquecedor para todos y todas. Entonces el modelo de inclusión habla de que de veras vamos a participar en conjunto. Y bueno, estamos en este modelo, actualmente se desarrollan nuevas propuestas críticas todavía más avanzadas, ¿no? Donde muchas personas dicen, pues ¿por qué nos quieren incluir a esta sociedad si esta sociedad no es que sea perfecta? Entonces construyamos otra juntos, ¿no? No le llamemos inclusión porque la sociedad todavía tiene muchas cosas que corregir. Bueno, eso es un gran reto que por supuesto que tenemos que crear mundos mejores y ahorita que les comente de la educación comunitaria lo podemos hablar. Se ha hablado mucho de que existe una actitud capacitista donde se cree que las personas que no tienen discapacidad valen más que las que tenemos discapacidad. Y el mundo se crea para las personas que tienen ciertas capacidades. Se crea para alguien que ve, para alguien que oye, para alguien que tiene cierta manera de razonar, que puede moverse de cierta manera o que tiene cierta manera emocional de responder. Y entonces el mundo se crea así y el mundo favorece las discapacidades. ¿Por qué?
porque no hay condiciones para que las personas que tenemos cierta característica nos desarrollemos, ¿no? Entonces se dice, si el mundo fuera creado para quienes no vemos, para quienes no oyen, para quienes no se pueden mover, entonces no existiría la discapacidad, porque nos podríamos mover o desarrollar sin ninguna barrera, ¿no? Entonces es ese cuestionamiento que ahora se habla y se dice, no es cierto que quien no tiene discapacidad es más valioso o más capaz, más bien que el mundo fue creado para ustedes y por eso ustedes se pueden desarrollar más felizmente que quienes estamos enfrentando las barreras. Entonces surgieron conceptos como diversidad funcional. Todas las personas funcionamos diferentes, más bien habría que reconocer que eliminemos las barreras para todas las personas, ¿no? Por eso se usa ese concepto también. Hay nuevos movimientos, el movimiento DISCA, dice, tengo una discapacidad y soy igual de valiosa, y no es cierto que soy menos bella, menos atractivo, menos interesante para relacionarme con las demás, soy una persona DISCA y soy igual de valiosa que las demás. Entonces hay nuevos movimientos actualmente que se derivan de cuestionar el mundo tal y como nos los enseñaron, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que quería compartir con respecto a la discapacidad. Y, pues bueno, me gustaría ahora pasar a hablar de la educación comunitaria. Y bueno, si ustedes van teniendo dudas, vayan anotándolas, vayan teniéndolas presentes para que al final podamos hacer un espacio para compartir. Pero me gustaría platicar de la educación comunitaria, que para mí es una de las respuestas más importantes para favorecer la inclusión y para la participación de las personas con discapacidad. La educación comunitaria habla de la posibilidad de enseñarle a las personas para favorecer el aprender a aprender. O sea, que yo aprenda cómo puedo seguir aprendiendo y que no necesite de alguien en particular que esté frente a mí para que yo siga aprendiendo. Que yo pueda aprender a aprender. La educación comunitaria plantea una relación donde tengamos tutores o personas que nos acompañen en ese aprendizaje, y las personas que nos acompañen en ese aprendizaje tengan una relación de iguales con quien va a aprender, una relación respetuosa donde respetemos el ritmo del aprendizaje de cada persona y donde trabajemos para lograr el aprendizaje que la persona quiere tener al ritmo de la persona, pero con ese objetivo, y lleguemos al final a lograr el aprendizaje que quería, aunque nos lleve más tiempo. La educación comunitaria no tiene un calendario específico que presiona para que enseñes tal tema tal día, sino que favorece que respetemos los ritmos de las diferentes personas y que cuando las personas aprendan algo lo puedan mostrar, lo puedan compartir con su comunidad. Es algo muy bello. ¿Qué mejor que esta propuesta para que una persona con discapacidad pueda desarrollarse y aprender? Se le va a respetar su ritmo, se le va a tratar con respeto, se le va a dar la bienvenida, se le va a hacer sentir como igual, se le va a favorecer que llegue a la meta de lo que quiere aprender y se le va a invitar a que muestre lo que sabe. Y se va a trabajar para que las personas muestren lo que saben y aprendan y compartan en comunidad, que la comunidad sea quien aprenda y enseñe. Esto también es parte de la educación comunitaria y se llaman comunidades de aprendizaje. Y yo antes decía, pero ¿cómo hacemos una comunidad de aprendizaje? Y cuando hacemos eventos en Pilares y cuando hacemos... cuando compartimos los saberes, cuando trabajamos las sesiones de forma incluyente, que así lo hacemos en Pilares, estamos haciendo comunidades de aprendizaje. Estamos favoreciendo que cada quien conozca y comparta lo que sabe. Entonces, bueno, a mí me emociona mucho esta posibilidad de la educación comunitaria. La educación comunitaria plantea también
es una propuesta que es incluyente, porque no solo va a ser en el aula, bueno, es incluyente porque incluye a toda la diversidad, personas de diferentes edades y de diferentes condiciones y vivencias que aprendan juntas. Es flexible porque no solo es en el salón de clase, hay que aprovechar todos los momentos para que se aprenda. Por eso podemos pintar un mural, podemos hacer un evento, porque aprovechamos la fiesta, el espacio de compartir, todo para que se aprenda, no solo el aula. Y es también popular porque la educación comunitaria reconoce los diferentes saberes y no forzosamente los saberes que nos da siempre los saberes que nos reconoce una institución o una universidad, porque entonces solo caemos en la ideología dominante. Reconoce los diferentes saberes y los diferentes saberes se van a compartir con las demás personas. Entonces la sociedad, las personas van a compartir lo que sabe. La educación comunitaria plantea que diversifiquemos las oportunidades educativas para que personas que no han tenido acceso puedan acceder, que las comunidades de aprendizaje caminen por sí mismas, aunque esa vez no esté la figura educativa, puedan caminar, y que favorezcamos el diseño de estrategias que permitan la inclusión. Entonces vamos a complementarnos para saber cómo le vamos a hacer para que cada vez se favorezca más la inclusión, ¿no? Se habla también de que garanticemos el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que es un gran reto hacer educación comunitaria. Yo creo que es más reto que tener un solo programa y ejecutarlo en unas horas específicas, sino que ahora es cómo es mi grupo, cómo es el contexto, cómo le vamos a hacer y qué va a pasar con los diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces hay que garantizar cada vez estos procesos de enseñanza y creo que espacios donde podamos compartir entre las figuras son muy importantes. Y bueno, contribuir al desarrollo y permanencia de las personas que estamos participando en la educación comunitaria. La educación comunitaria también apoya en las prácticas de crianza, ¿no? Dialogar para que las niñas, los niños, las infancias sean educadas de una manera pues más amorosa, ¿no? En su desarrollo y no desde lo que el adulto necesita y sus horarios del adulto, ¿no? Entonces, también muy interesante. Entonces, pues, hablando de esto, la educación comunitaria es la educación que favorece más la inclusión de las personas con discapacidad y que favorece que las personas con discapacidad podamos mostrar también lo que sabemos, podamos compartirlo y podamos ir derribando los prejuicios que hay hacia nosotras donde se cree que somos menos valiosas o que no podemos. También favorece el que podamos involucrar a otras personas. Algo muy importante también de la educación comunitaria que me tiene muy emocionada, la educación comunitaria viene derivada del planteamiento de Paulo Freire, que es uno de los pedagogos más reconocidos del siglo XX a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Él nació en Brasil y estuvo trabajando en Estados Unidos, en Ginebra, en el mismo Brasil, en Chile, en Lima, Perú, y estuvo en Recife, que es del noroeste de Brasil, una región pues con condiciones de pobreza, y se dio cuenta de esas necesidades de sobrevivencia que enfrentaban las familias, y entonces empezó a plantear el tema de la educación comunitaria. Fue muy reconocido porque logró un sistema de alfabetización que permitió que personas trabajadoras del tema de la caña de azúcar pudieran aprender a leer incluso en 45 días, en un curso de 30 horas, desde una filosofía de la libertad y de que las personas empezaran a aprender desde su contexto, ¿no? Entonces, por eso lo llamaron a nivel nacional, después lo empezaron a llamar en otros países, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la propuesta porque la educación comunitaria, aparte de este trabajo, ¿no? De enseñar en comunidades de aprendizaje y aparte de que haya tutores, personas que acompañemos los procesos de enseñanza y aprendamos juntas, también plantea
que la educación comunitaria incluye que podamos conocer las posibilidades que existen y podamos transformar nuestras vidas. Podamos pensar cómo transformarlas para irnos hacia mundos mucho mejores, mucho más inclusivos, mucho más respetuosos. Habla de que revisemos la manera en que nos nombramos para nombrarnos de una manera en que se favorezca mayor respeto, mayor equidad. También, eso es también muy importante. Es plantear mucho este tema de que las personas, para que de veras tengamos o que de veras estemos participando, la educación comunitaria debe de llevarnos a transformar la realidad que favorece opresión. Aquí dice que cuando trabajó Paulo Freire la pedagogía del oprimido, habla de que primero las personas tenemos que reconocer eso que nos oprime y tenemos que empezar a transformar esa opresión. Y después vamos a cambiar a la pedagogía de las personas en constante liberación. O sea, estar trabajando para que esas condiciones ya no nos estén oprimiendo, para que esa exclusión, ese capacitismo que nos detiene a las personas con discapacidad ya no esté ahí presente, ya no nos esté oprimiendo, sino que estemos favoreciendo un aprendizaje conjunto, ¿no? Entonces, aquí la educación comunitaria, para que se fortalezca la participación de las personas con discapacidad, pues tiene que ver con que desde la educación comunitaria convoquemos a las personas con discapacidad, les digamos que son bienvenidas en todos nuestros cursos, hagamos un registro de las personas con discapacidad que ya estamos participando, también nos fortalezcamos con herramientas que ya existen, como la lengua de señas, como el sistema braille, como la lectura fácil, lo aprendamos quienes estamos haciendo educación comunitaria. También podamos cuestionar esas realidades, por ejemplo, cuestionar si de veras una persona con discapacidad vale menos que la que no tiene discapacidad. Claro que no vale menos, claro que hay un sistema que nos ha impuesto y nos ha hecho creer que vale menos, pero no vale menos, y cuestionémoslo con las personas, cuestionemos el clasismo, cuestionemos la discriminación, lo podemos hacer y favorezcamos como un intercambio pues más cercano. Y creo que para la participación de las personas con discapacidad, pues es necesario seguir siendo acompañadas por personas que conocemos de los ajustes razonables, de la accesibilidad, de la discapacidad, para acompañar a las demás figuras y favorecer con mayor fuerza el tema de la inclusión, que ya lo hemos estado favoreciendo en Pilares. Y pues me parece que podemos seguir trabajando hacia este tema de la educación, y quiero decirles que sí, que como persona con discapacidad yo me di cuenta que la discapacidad tenía que ver con las barreras, me di cuenta que había una gran brecha, que había personas con discapacidad que no habían tenido las oportunidades de enfrentar las barreras, y me di cuenta que era un asunto de derechos y de educación en lo que podía seguir incidiendo, y eso fue parte de la educación comunitaria. Y fue parte de la educación comunitaria el que en mi entorno me impulsaran a no creerme esos discursos donde daban a entender que era menos valiosa, y pasar a lo que llama Freire la literacidad crítica, o sea, cómo me nombro y a poco esa palabra sí me define o no me define y cómo me quiero nombrar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que me gustaría compartir y me gustaría pasar a, si hay preguntas, escucharles y poder seguir compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Siempre es un honor escucharles y tenemos un par de preguntas en el foro. Les recordamos también a las personas que nos ven desde Facebook que pueden escribir sus saludos o comentarios o preguntas para nuestra ponente. Buenas tardes. La pregunta que quisiera hacerte es ¿cómo están considerando
por ejemplo, los medios digitales para la educación de personas discapacitadas. Por ejemplo, los audiolibros o, por ejemplo, todos los contenidos que puedes rescatar de plataformas digitales. Estoy pensando que, por ejemplo, ahí prácticamente encuentras de todas las áreas del conocimiento, videos y también justo antes de iniciar esta sesión veíamos un aparato que traduce el texto a audio. Pero también estaba pensando en la posibilidad que presenta, por ejemplo, la inteligencia artificial con aplicaciones como DALL-E para traducir texto a imágenes. Entonces quisiera ver cuál es tu valoración de estas tecnologías para la capacitación. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la tecnología es actualmente un instrumento que es necesario que retomemos para todas las áreas en las que nos desarrollamos. En el ámbito de discapacidad y de contrarrestar las barreras ha sido muy, muy importante porque efectivamente los textos, siempre y cuando tengan condiciones de accesibilidad que vienen marcadas por la W3C, cuando vamos a diseñar un sitio web, un blog y que todo diseñador, toda diseñadora puede consultar, si cumplen pautas de accesibilidad, actualmente ya existen lectores de pantalla que son parte de la tecnología que nos permiten leer lo que ese texto, lo que en esa página se plasma para, en el caso de las personas ciegas, ¿no? Entonces, efectivamente se ha hecho trabajo para que el texto se pueda traducir en voz, se ha hecho trabajo incluso, ¿no?, para que un mensaje de voz se traduzca por escrito, para que las personas sordas lo puedan leer, personas sordas que manejan el español, y se han trabajado tecnologías también para que pueda traducir a lengua de señas lo que se dice con voz o lo que se escribe. Sin embargo, ahí tendríamos que favorecer el acceso para todas las personas a todas estas tecnologías por medio de la educación, que las personas lo puedan aprender a usar, y favorecer el software libre para que haya acceso también de manera democrática. Y por otra parte, tenemos que trabajar con aprender a hacer los textos con criterios de accesibilidad. Por ejemplo, que los textos sean hechos con el criterio de lectura fácil para que si se traduce con la tecnología, sí sea fácil de comprender para las diferentes poblaciones con discapacidad, o si es un mensaje de voz, que lo haga yo de una manera muy sencilla, con lenguaje sencillo, y no por eso lenguaje no adulto, ¿no?, sino puede ser un lenguaje sencillo, pero que diga todo lo que quiero decir, para que cuando lo traduzca por escrito el programa, a la persona sorda le queda claro lo que quiero decir, ¿no? Igual, y así como esto hay mucha más tecnología y hay bastantes estudios sobre lo que podría hacer también la inteligencia artificial, porque los asistentes ayudan también a personas, asistentes cibernéticos, ayudan a las personas con discapacidad motriz, ¿no?, también en algunas tareas que requieren. Entonces es una maravilla y es importante que podamos incluirla hablando de pilares, en los talleres que se trabajan de código, en la ciberescuela, en los talleres de computación, que se incluya también estas oportunidades para las personas con discapacidad, porque también existen. Entonces, que también sepan que podemos aprender a usar la computadora y que también se nos enseñe, hasta eso que es tan sencillo, pero también que se incluyan programas más complejos que también están, y que hay muchos proyectos universitarios que se quedaron ahí y que a lo mejor con ellos nos podríamos aliar para que eso pase. Y pues es muy importante la tecnología. Yo con mi compañera Patti, yo me comunico cuando no estamos presencialmente, pues por WhatsApp nos escribimos. Yo leo lo que ella dice porque mi lector me lee, y ella lee lo que yo escribo, pues porque lo lee visualmente, ¿no? Y ella es compañera de la comunidad sorda, ¿no? Y así es
los ejemplos de usar, aprovechar la tecnología, aprovechar la inteligencia artificial. Solo algo muy importante, compañero, hubo muchos cambios en la manera de nombrarnos. Hubo un tiempo que se defendía el que nos nombráramos como discapacitadas, porque antes nos decían minusválidas, ¿no? Entonces alguien dijo, no, no soy minusválido, soy discapacitada, no me digas minusválida. Pero actualmente el término correcto es persona con discapacidad. Hace una pequeña diferencia, pero es muy importante, porque es la manera en que nos construimos. Si decimos discapacitado, hay gente que puede decir, ay, está discapacitada de los pies a la cabeza. Si decimos persona con discapacidad, primero oyes persona y primero me ves como persona y luego oyes que tengo, tal vez, vivo con alguna condición de discapacidad. Entonces, solo para que en el lenguaje nos acostumbremos no a decir personas discapacitadas, sino personas con discapacidad. Es poco a poco, es una tarea de irlo ensayando. Viene de ahí, de decir con, tenemos una situación solamente, pero somos personas y el correcto es con discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias, Mari. Tenemos otra pregunta aquí. Muy bien, Maribel, comentarte que de las ponencias y de mi experiencia en acercarnos a lo que sería la educación comunitaria, en tu ponencia, pues yo, si las comparara, yo pensaría que esta es la más doctoral de todas. O sea, nos abre los ojos, tú nos abres los ojos para poder observar este modelo de educación que estamos construyendo y que queremos generalizar y socializar. Y entonces, pues evidentemente que Pilares empieza a descubrirse en cómo atender la demanda de los usuarios, en los propios docentes o talleristas, cómo enseñar hacia las personas, porque pues no es un modelo de educación formal ni académico, es distinto, y entonces no hay quien nos pueda decir, así es la educación comunitaria. Bueno, sí hay, pero digamos no es algo que podamos generalizar. Y entonces tus conceptos que hoy nos dices sobre la educación comunitaria enriquecen enormemente lo que estamos haciendo. La cuestión que dices, aprender a aprender, las comunidades pedagógicas, y ya se me perdieron más conceptos, pero lo que voy a recomendar es que esta parte de tu intervención pues sea de lectura obligada, porque de todos en Pilares, desde un docente hasta funcionarios, porque marcan muchos conceptos que nos van a ayudar a entender lo que estamos haciendo. Mi pregunta, porque pues hemos querido buscar también bibliografía que nos permita ir construyendo esta experiencia, dejando antecedentes. ¿Cuál sería la bibliografía que tú recomendarás? ¿O todos estos conceptos son reflexiones propias? Esta es mi pregunta, Maribel. Muchas gracias, arquitecto. La construcción y la elaboración de la ponencia, pues sí, ya son reflexiones propias, pero por supuesto que tenemos una base. Tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También tenemos un trabajo de Agustina Palacios, que ustedes la pueden encontrar en internet. Ella es asesora en la ONU para el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y trabaja en el ámbito de educación y de inclusión en España. Se llama Agustina Palacios. Su material tiene un nombre muy largo, pero habla de la plasmación del modelo social, así se llama, en el tema, en
en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, el trabajo específico de Paulo Freire, también el CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento a la Educación, habla de la educación comunitaria con estos conceptos que me gustó mucho cómo los desarrolla porque es muy, muy claro, muy puntual. Entonces del CONAFE está bastante claro y pues ahí también se habla, ¿no? Desde el mandato federal, del Ejecutivo Federal, como una de las respuestas para las personas que no estaban teniendo acceso a la educación formal, la educación comunitaria. Y ay, me emociona mucho escuchar que en Pilares estamos concretando la educación comunitaria. Efectivamente no teníamos una receta, yo entré desde el 2019 y empezamos a trabajar y empezó a llegar la comunidad y empezamos a trabajar en espacios inclusivos y empezamos a encontrar la manera de hacerlo y estamos ahora favoreciendo, por ejemplo, los grupos, ¿no? Tenemos grupos de personas donde hay personas con discapacidad intelectual, visual, sin discapacidad, infancias, a personas de la tercera edad, personas profesionistas, personas que se dedican a oficios y que están aprendiendo lengua de señas juntas, juntos, que están aprendiendo braille juntas, juntos, que están aprendiendo joyería. He escuchado compañeras docentes que están apoyando el ritmo del aprendizaje de otras personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, para aprender las matemáticas, con una actitud amorosa y de respeto que permite que la persona desarrolle su habilidad y que, por ejemplo, la lectoescritura a través de la música y el lenguaje para una chica con discapacidad de lenguaje que ahora nos platica de manera verbal y ahora ella puede interactuar también de forma verbal y antes no lo podía porque le daba mucho miedo, tartamudeaba, pues seguramente por el trato que se le dio en la educación tradicional. Entonces, pienso que vamos por buen camino y que nos podemos hacer acompañar, que sería muy importante, hablando de las comunidades de aprendizaje, por quienes estamos haciendo inclusión, quienes estamos en el área de inclusión, que haya más espacios para acompañar a otras personas, docentes, talleristas, que quieran acercarse y que tengamos esos espacios intencionados para hacer aún más cosas y más realidades. Yo lo leía y me parecía un ideal y ahora me siento muy emocionada porque somos parte de esta transformación. En el área de inclusión conocemos lengua de señas y conocemos braille y conocemos lectura fácil y estamos avanzando. Es algo muy emotivo, que me tiene muy emocionada y orgullosa de participar en Pilares y estar en este programa. Es hacer nuestros materiales con material reciclado, hacer cosas muy emocionantes. Y bueno, perdón, estaba hablando de la bibliografía, pero, pero quise comentar esto porque me emocioné. Tenemos la participación de una compañera sorda, me voy a tomar la libertad de interpretarla. Yo tengo una pregunta para ti, Mari. Las personas con discapacidad se enfrentan a muchas barreras muy complicadas y a mucha discriminación. Esa es una. Por ejemplo, yo como persona con discapacidad, en mi familia me decían, tú no sabes cómo hacerlo, no vas a salir no vas a saber cómo salir a la calle. Siempre estaba preocupada porque como persona con discapacidad piensan que estoy enferma y creen que tienen que estar al pendiente de mí todo el tiempo, pero yo ya me identifico como una persona con discapacidad. Yo puedo salir adelante, puedo trabajar, puedo leer, puedo hacer cualquier actividad. Pero ¿qué es lo más importante? Que mi familia me acepte, que me vea como yo puedo hacer las cosas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Es todo, ¿verdad? Sí, es todo. Allá arriba también tenemos otra pregunta de allá arriba en el foro. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas, una de orden pragmático y la otra del orden, como digamos, existencial.
La pragmática va un poco ligada a, a lo que decía el arquitecto en cuanto a la educación formal y a la que se le ha llamado educación no formal, que es también la que estás hablando, que es la educación comunitaria. Hay muchas experiencias en el país de educación, digamos, comunitaria, que tienen que ver con la educación popular. En la educación popular hay toda una metodología que está basada sobre todo en talleres. Y esto lo comento por la pregunta que habían hecho de la bibliografía. Hay un congreso que hubo en Michoacán, donde se reúnen todas las ONGs bueno, no todas, pero muchísimas de ONGs del país para platicar sus experiencias, y una de las cosas que reconocen es que pues no han sistematizado, que sistematizan experiencias de otros, de las comunidades con las que trabajan, pero no de la metodología propia. Entonces, me parece que algo que sería muy importante en Pilares sería sistematizar las experiencias de todos los talleristas, porque puede haber metodologías con propuestas muy interesantes, muy novedosas y muy para estas comunidades, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta en relación con esto era, la educación comunitaria y no formal está, digamos, un poco, no mal vista, pero un poco devaluada, porque lo que se toma en cuenta es la currícula. O sea, no se le da una validez a todos estos aspectos que mencionaste, Maribel, en cuanto a cómo desarrollar el aprendizaje, cómo construir el aprendizaje de manera colectiva. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué cosas se necesitarían para que esta educación comunitaria tuviera una validez y un reconocimiento como la educación académica o formal, ¿no? Y la otra pregunta, la existencial, es si tú piensas que, o en qué medida tendríamos que cambiar como sociedades la concepción de nuestra corporeidad para que realmente hubiera una inclusión en las diversas actividades, ¿no? Porque no solamente son las cuestiones prácticas como hazte una rampa, ¿no? Sino las actitudes de las personas. Claro. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría contestar estas dos preguntas. Bueno, la primera que nos hacía nuestra compañera, ¿no? Un poco cuál es la principal barrera, ¿no?, que enfrentamos las personas con discapacidad. Yo creo que efectivamente, tal y como lo decía ella misma, tiene que ver con las creencias que las personas tienen, o la idea de que a lo mejor no podemos, ¿no? Las barreras que nos ponen más por las ideas que tienen, que es la principal barrera, sí es la actitudinal, ¿no? Y esa barrera se genera por el capacitismo. El capacitismo es como el racismo, pero es dirigido a las personas con discapacidad. Entonces se cree que vales menos, que estás enferma, que no sirves, ¿no? Entonces desde ahí viene esa discriminación, y muchas veces es que nuestras familias viven en nuestro mismo sistema que ha replicado esa idea dominante del capacitismo. Entonces las familias también requieren apoyo para que podamos reflexionar con las familias y decir, ¿de veras crees que alguien que de veras no ve vale menos? ¿O que no oye no vale? ¿O crees de veras que no puede? ¿O sí puede? ¿O qué? O sea, empezar a favorecer como reflexiones. Freire planteaba, ¿no?, la pedagogía de la pregunta. Vamos preguntándonos y contestándonos. Porque las familias luego están muy solas y replican lo que creen y les da miedo porque viven el rechazo que hay y la violencia, y entonces dicen mejor no, ¿no? Y nosotras tenemos que hablar de que sí se puede como personas con discapacidad y ser firmes, ¿no?, ante la sociedad, ante nuestras familias, y poder desarrollarnos, como lo decía la compañera, no creernos eso que nos dijeron y salir adelante, pero también, ahora que estamos en la educación, pues apoyar e impulsar para que las familias también tengan otro cuestionamiento, otra manera de reflexionar, ¿no? Y lo que nos decía la compañera en la otra pregunta, pues a mí, bueno, yo creo que sí nos hace falta escribir. Por eso cuando las personas académicas están haciendo su tesis, maestría, doctorado, yo les digo, sí, escriban sobre lo que estamos haciendo en el día a día.
Habemos personas que nos dedicamos a seguir trabajando en el día a día. Sentimos que hay que resolver muchas cosas y sí lo resolvemos y sí tenemos métodos, pero creo que cada vez si está más sistematizado, más fundamentado, va a tener más estructura y sobre todo va a servir para otras personas que lo quieran retomar, ¿no? O sea, no va a quedar solo en el método o la manera en que lo hace Maribel o el que lo hace Patti o Nelly o Jonathan o quien sea, ¿no? Sino va a quedar, ¿qué hicimos para favorecer la inclusión? De esto que se ha hablado tan filosóficamente y que ahora lo estamos haciendo, ¿cómo lo hicimos? Yo creo que tendríamos que escribir más o avaliarnos de quienes quieren escribir y están haciendo sus trabajos doctorales y todo, que puedan entrarle con nosotras y nosotros y escribir minuciosamente. Para quitar la idea, yo creo que hay gente que va a seguir pensando que lo que vale más es la otra estructura porque estamos en un lugar donde siempre se prioriza una cosa sobre otra, ¿no? Una parte discriminatoria, donde se cree que lo que más vale es tal título, tal cosa. A lo mejor va a haber gente que va a seguir creyendo que hay otras cosas que son más valiosas, pero nosotros hay que escribir y hay que compartir lo que sabemos para que otras personas que lo quieran seguir, pues también lo hagan, ¿no? Y darle fuerza a la parte de que va más allá de los números, ¿no? Los avances que se pueden lograr. Y, pues, por supuesto, la parte del cuerpo es muy importante. Reconocer nuestros cuerpos como valiosos, independientemente de la edad, de la condición, del género que tengamos, y reconocer que no es cierto que hay un cuerpo que vale menos, que no es cierto que hay un cuerpo que tiene menos derecho a vivir, que no es cierto que puedo asesinar a alguien solo porque su cuerpo sea diferente, y que todo el cuerpo es valioso, todos los cuerpos son valiosos. Por eso la opresión atraviesa diferentes cosas como el clasismo, el sexismo, la homofobia y el capacitismo, ¿no? Entonces, por supuesto que habría que valorar los cuerpos y por eso la discriminación hacia las personas con discapacidad pega directamente a querer reprimir nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque quieren reprimir el hecho de que ejerzamos nuestra sexualidad y nuestra reproductividad, ¿no? O sea, son otros temas también muy, muy fuertes que habría que seguir reflexionando, ¿no? Y por supuesto que hay que cambiar estas concepciones que son de sentirnos valiosos y no de veras superiores unos a otros, ¿no? Entonces, creo que sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Manuel Valencia. Hola, saludos del Pilares Calmeca. Con base en tu experiencia respecto a la educación comunitaria, ¿cuál sería tu propuesta para integrar a las personas con discapacidad a más programas, no solo a Pilares, de tal manera que se les diera visibilidad y una oportunidad de ser líderes educativos? Sí, qué pregunta tan interesante. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, en el tema de la pregunta que nos hace nuestro compañero, sí, es muy importante para favorecer un verdadero cambio que las personas con discapacidad ocupemos espacios en diferentes niveles, desde líderes, desde figuras educativas, desde coordinaciones, que estemos en todos los espacios y que el sistema favorezca pues el podernos ver con igualdad de condiciones a las demás personas para poder cursar en estos espacios. Y entonces cuando empezamos a ser visibles, la gente empieza a derribar sus prejuicios porque nos empieza a convivir con nosotros, empieza a aprender de lo que podemos aportar igual que las demás personas, y entonces ya no nos ven como una realidad alejada, ¿no? Y pues la sugerencia para otros programas es que empiecen a hacerlo,
que pierdan el miedo, que se quiten esa actitud de que no se puede, de que no están preparados, porque esa idea, no estamos preparados, era una idea que nos dejaba siempre atrás. Decían, no puedes entrar a este lugar porque no tenemos las condiciones para recibirte, y mientras te quedabas sin entrar. En lugar de decir qué podemos hacer juntas, juntos, para que este lugar tenga las condiciones para que te desarrolles. Entonces, empiecen a favorecer la inclusión, la participación de las personas con discapacidad. Pueden acudir a quienes ya estamos haciendo inclusión, a las personas con discapacidad, a las organizaciones civiles, para tener la orientación, a los otros programas que ya tenemos conocimientos al respecto, y está muy bien que lo empiecen a hacer, y que pues se pueda trabajar también con el tema de las actitudes hacia las diferentes poblaciones. Por ejemplo, lo de las comunicaciones ya se puede hacer. Cuando hagan sus siguientes páginas, pidan que se las hagan con pautas de accesibilidad. Ya existen, están escritas, no son difíciles. Desde ahorita empezar a hacer material con pautas de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Y lo último, sí, hay que aprender de lo que también nos dejó la educación especial, pero para ahora favorecer la educación inclusiva. O sea, ocupo herramientas de la especial, trabajo cosas específicas, pero para favorecer la inclusión en general, ¿no? Entonces sí, me parece que es muy importante lo que dice el compañero, los diplomados, los talleres, tal vez la capacitación también en tecnología accesible, también para quienes son talleristas y quieran enseñarla. Creo que es importante fortalecernos en esas áreas. Muy bien. Jonas Chofo nos dice, las personas con discapacidad son extremadamente capaces. Creo que a veces los papás, por miedo, pueden ser un lastre. Más por miedo al entorno. ¿Cómo abordas eso? ¿Cómo logras que la familia directa supere ese miedo? Lola nos dice, en Pilares Acahualtepec estamos orgullosos porque una persona con discapacidad inició su proyecto en el taller de huertos urbanos y emprendimiento. Se preparó un año y asistió al Festival Pilares a exponer sus productos, que son suculentas y macetas. Calmecac y Miravalle, interesante cómo han abordado el tema de la educación comunitaria, más la discapacidad, la educación comunitaria. Me gustaría preguntar, ¿valdría la pena cuantificar la educación comunitaria? Si en nuestros espacios hay diversidad, ¿cómo cuantificar avances? ¿Cómo salimos de lo bancario? Debemos el paso a creer en el aprender y respetar los tiempos de la diversidad que tenemos en los espacios. Y tenemos una última pregunta. Dice, aún nos falta en Pilares, sin embargo vamos avanzando. En Calmecac tenemos un grupo de personas con discapacidad auditiva que toman robótica. Las y los docentes y talleristas han hecho un gran esfuerzo para que este grupo vea en Pilares un espacio incluyente. Tenemos una pregunta, 2 preguntas todavía de nuestro foro. Vamos a darles la palabra. Hola, yo soy Teresa y te quiero comentar que para nosotros, todos en Pilares, realmente ha sido un asunto de la cotidianidad, trabajar con personas discapacitadas. Y esto ha sido profundamente enriquecedor, evidentemente por lo que aportamos, por lo que recibimos, pero también porque yo he visto en muchísimos casos una actitud de sinergia entre los compañeros mismos de la clase que no tienen discapacidad. Esto me parece romántico, hermoso, y es una realidad. Todos los que damos clases lo sabemos de memoria. Yo te quiero felicitar, Maribel, y te quiero hacer una pregunta muy personal. ¿De dónde sacas fuerza espiritual para tener este nivel de compromiso con el proyecto de la discapacidad? Escuchamos la última, Mari, y contestas ambas. Hola, yo soy Jesús Antonio Antúnez, soy de la delegación Coyoacán, y cuando iniciaban los Pilares vine a buscar
para buscar la prepa abierta, ya que tuve un accidente, me dieron un cachazo en la nuca hace 10 años y los reflejos los tuve muy lentos y bueno, me fui afuera de la ciudad y regresé un poquito como desviado de los sentidos y estaba creciendo Pilares. Vine aquí a Portales, pero habían 2 maestras que no me recibieron muy bien, me dio para abajo. Y ahorita pues ya crecí, ya tengo 40 años, no puedo terminar la prepa y aún lo tengo así de recuerdo y no, como que me causa un poco de odio, frustración, aparte de que no me trabo al hablar un poquillo, no estoy al 100% y hubo los temblores, el sismo y fallecieron 7 personas de mi familia y ando bien deprimido y no puedo estudiar. Sin embargo, me la he llevado haciendo artesanía y de payasito para sustentarme. Soy de vecindad y y no me da pena expresarme ni nada, pero sí me dio para abajo esas 2 maestras. Y ahorita están aquí en Portales, una está aquí en este Pilar y otra está aquí pasando Tlalpan. Me dijeron que ya no me podían dar clases para la prepa abierta, que porque era de Coyoacán y todo eso, y yo estaba constantemente viniendo a clases y me anoté y me dieron mi matrícula. Entonces, es un diálogo que bueno, lo quise sacar, pero no muy a pecho, ¿no? Porque pues ahorita no sé qué hacer, sigo de artesano y de payasito, le estoy echando ganas y gracias a Dios tengo que comer, pero me gustaría superarme, ya que también me siento como con poca discapacidad. Y pues fui a la Secretaría de Cultura, que tampoco me hicieron caso para que yo fuese maestro de artesanía. Hago árboles de la vida, como el que traigo aquí, de aluminio. Y me estuve esforzando y no tengo tele como 3, 4 años. Y los estuve vendiendo poco a poco en la calle, con mis amigos y todo eso, y me apoyan moralmente. Me da mucha vergüenza cuando me invitan a un plato de comida y no superarme. Y qué bueno que existan estos pilares y me siento muy orgulloso de estar aquí en este pilar. Pero cada vez que paso por Portales me lleno de odio y de rencor. Y digo, bueno, pues algún día voy a terminar la prepa, ¿no? Le decía aquí a otros compañeros. Y eso es todo. Muchas gracias por echarle ganas a la vida. Muchas gracias. Gracias también a ti por compartir. Me gustaría empezar ahora de la última a las primeras para poder hacer la conclusión de este foro. Yo te quiero invitar a que sigas en Pilares y que sigas acercándote a los diferentes talleres. Creo que también esto que dices es una lección para nosotras como personas educadoras. A veces la persona viene con tal depresión que a veces decirles, ya la fecha ya pasó, la persona la recibe como un rechazo, ¿no? Entonces, en general, buscamos en Pilares dar alternativas. Sin embargo, somos humanas y creo que a veces pues tal vez nos equivocamos en la manera de contestar, pero sí, creo que este comentario es un llamado para todas nosotros, para tener mucho cuidado de la manera en que le comentamos a los usuarios, porque a veces vienen y lo pueden tomar a mal porque pueden estar en un estado de depresión, ¿no? Aquí en Pilares están las puertas abiertas y seguramente también en Portales, y creo, porque también es un Pilares, y creo que a veces, pues más bien hay que favorecer el expresar lo que sentimos. A veces cuando las mismas profesoras saben que pues yo me sentí mal por esto, y a veces hay que aclarar, ¿no? Y a veces pues hay que decir lo que pasó con los coordinadores, poder hablar de lo que pasa siempre cuando algo no nos hace sentir a gusto, ¿no? Y qué bueno que sigues y pues por supuesto que es seguir adelante en de acuerdo a las habilidades que quieras desarrollar. Muchas gracias por compartirnos y también por tus habilidades. Muchas felicidades. En el otro comentario que nos hacían, pues creo que sí es muy importante, ¿no? Pues yo creo que la fuerza espiritual es de que siempre me he sentido motivada para compartir lo que sé y porque me he dado cuenta de lo social, que hay una gran brecha y que podemos hacer cosas para transformar las realidades, ¿no? Y bueno, también creo que efectivamente un
gran reto en Pilares y en la educación comunitaria es que la manera de registrar nuestros avances no va a ser igual que el tradicional, porque la manera en que estamos trabajando es diferente. Entonces creo que el gran reto es cada vez pulir más ese sistema en el que vamos a registrar los avances, porque no se pueden exactamente contabilizar igual que cuando solo se quieren números, ¿no? Porque aquí estamos hablando de vidas y de otras historias que no necesariamente se podrían contar o poner una calificación del 1 al 10 como lo que se llamaba educación bancaria, que era de lo que también estaban hablando en los comentarios, ¿no? Y pues sí, cómo apoyar a las familias y a las demás personas, pues favoreciendo las preguntas, favoreciendo los cuestionamientos y seguirnos preparando en conjunto para saber cada vez hacer mayor inclusión, y hay que aprender herramientas, como decíamos, la tecnología, la lengua de señas, la tecnología adaptada se llama, la lengua de señas, el braille, la lectura fácil. ¿Qué hacemos con estos temas? ¿Cómo nos apoyamos para poderlo lograr, ¿no? Entonces, bueno, es lo que me gustaría compartir. Muchas gracias. Arquitecto, ¿quiere darnos algunas palabras para el cierre? Bueno, la verdad, agradecer a Maribel. Ha sido una lección aquí que ha tenido, no sé si llamar mayor capacidad o mayor habilidad de abrirnos los ojos a todos en términos de poder sistematizar lo que es la educación comunitaria incluyente, que obviamente cuando lo vemos en la perspectiva de las personas con discapacidad, esta parte de Pilares, de concebirlo así, como un hecho natural de la actividad, como una accesibilidad universal, donde no hay distinción, sino que así somos todos, diversos, distintos, y cómo esta educación comunitaria tiene que tener la capacidad de darnos compartir esos conocimientos, reconociendo esa diferencia que tenemos, que puede ser física, de capacidad, o sea, todas las diferencias que se suceden en la ciberescuela. Yo la verdad quiero felicitarte, Maribel, nos quedamos con un gran sabor de boca de tu conferencia, ha sido maravillosa, y sí, insisto, es algo que nos va a servir enormemente para esta labor que tenemos que hacer como Pilares, que sí significa sistematizar el proceso, porque para replicarlo, crecerlo no solo en la ciudad, sino en el país entero, esta experiencia que se está teniendo en Pilares, lo que tú nos comentaste hoy, va a ser básico para poderlo lograr. Así que, pues yo con este honor que tengo de coordinar los trabajos de miles de docentes y talleristas, de estar en usuarios de lo que hoy significa Pilares, que me enorgullece y es un honor para mí, agradecerte muchísimo tu participación y saludar a todas y todos desde los Pilares que nos ven para poder, pues esta experiencia que vivimos con tu presentación. Muchísimas gracias, Maribel, y pues un fuerte aplauso porque te lo mereces mucho, 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 mucho. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Agradecemos a nuestra invitada por compartir su conocimiento y experiencia con la comunidad Pilares. Agradecemos también a nuestro coordinador y a toda la comunidad Pilares que participó vía redes sociales, los que están aquí presentes, y a la comunidad de Carlos Monsiváis que nos recibe. Ahora sí, agradecemos también a nuestra audiencia de Diálogos Pilares vía Facebook por atreverse a conversar en temas tan interesantes. Nos vemos todos los miércoles a la misma hora por el mismo Facebook. Conversemos.